Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todas, todos y todas. Gracias por asistir nuevamente a esta sesión de nuestro seminario de sentencias relevantes en materia administrativa, organizado por la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo y el Foro de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. En esta ocasión nos acompaña nuestra querida compañera Shilha, presidenta del Foro de Jóvenes Administrativistas, y nuestro querido colega Olimpo Saldaña, el cual discutirá y nos comentará respecto a una controversia constitucional muy interesante que fue analizada en meses pasados por la Suprema Corte Mexicana. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, Olimpo. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Qué tal, Hola, Shel? ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes a todas y todos. Como ya lo mencionó el presidente de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, Alfonso Mendoza, este día nos acompaña nuestro querido amigo Olimpo Saldaña, quien tiene una semblanza curricular bastante amplia. Es un joven administrativista y un miembro de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, que ha producido mucho en lo académico. Es además un reconocido académico de su universidad, y a continuación les leeré una breve semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, es egresado del Diploma en Transparencia, Protección de Datos y Gobierno Abierto de la misma institución. Es además profesor de la materia de bioética en la licenciatura en Derecho de la misma Universidad de Guanajuato, también de la materia de Ciencias Sociales en el curso propedéutico para ingresar a la licenciatura en Derecho de la misma universidad. Como ya lo mencioné, forma parte de la red y actualmente se encuentra cursando la maestría en Justicia Constitucional en la Universidad de Guanajuato y se desempeña en el cargo de titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guanajuato desde agosto de 2021. El día de hoy, Olimpo nos acompaña para platicarnos un poco de una controversia constitucional que justo va muy apegada, muy ad hoc a su formación en materia de protección de datos personales y derecho a la información. Se trata de la controversia constitucional 280 diagonal 2023, y nos complace presentarles esta noche a Olimpo Saldaña. Bienvenido, Olimpo. ¿Qué tal, Shel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y gracias por la invitación para el día de hoy compartir esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido un tema muy controversial. Ha sido también y marcado varios criterios con relación a la decisión que asumió finalmente la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, sin mucho preámbulo, me gustaría iniciar con algunos de los elementos específicos que vamos a analizar en particular de esta controversia constitucional. Partiendo de algo muy relevante, y es que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública a nivel nacional, es un organismo constitucional autónomo contemplado en el artículo sexto constitucional. Esta creación del organismo garante de acceso a la información y protección de datos personales fue un logro precisamente derivado de una serie de pugnas, exigencias que realizó la sociedad civil y un grupo de académicos en particular, hasta que finalmente en 2014 se logra elevar en el rango constitucional como organismo constitucional autónomo. Entonces, el INAI, conocido comúnmente antes denominado IFAI, muchos lo recordaremos, eh, bueno, adquiere su autonomía constitucional, y esto se refleja como un logro de parte de la sociedad civil y de los académicos en pro de los derechos humanos, en pro particularmente de dos derechos fundamentales, que es el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Ambos derechos contemplados en la Constitución Federal del Estado mexicano. Ahora, ¿qué sucede? La Ley Federal de Transparencia y la Constitución Política establecen que el organismo garante, este organismo garante, el INAI, para poder sesionar, se encuentra integrado por un pleno
compuesto por 7 integrantes. Derivado de ello, pues bueno, cada integrante adquiere una relevancia preponderante para integrar el quórum suficiente para poder sesionar. Derivado de una serie de acontecimientos y también de vencimientos de la primera integración del INAI, que fue en 2014, en la cual se determinó que sus periodos de vencimiento fueran de manera escalonada, precisamente para evitar que en algún momento dado no tuvieran quórum suficiente para sesionar. Sucedió que en el año 2022, dos de sus comisionados concluyen con su periodo a cargo de una de las, bueno, su nombramiento como comisionados. Particularmente es el caso del comisionado Monterrey Chepov y el comisionado Guerrafort. Derivado de ello, bueno, el INAI notifica al Senado, hay situación importante también que comentar, la designación de los integrantes, los comisionados del INAI, corresponde a una atribución exclusiva del Senado. Entonces, el INAI notifica al Senado del vencimiento de estos integrantes y corresponde en un periodo máximo de 60 días previos al vencimiento de los comisionados, que el Senado active el procedimiento correspondiente para poder designar a los nuevos comisionados. En este caso, bueno, hablábamos de que son 7 en total. Estábamos hablando de que para integrar quórum, el INAI requiere un total de 5 comisionados para poder sesionar de manera en pleno, de manera colegiada. Entonces, estos dos vencimientos, en realidad, en 2022, pues no eran de preocupación, toda vez que el siguiente vencimiento se daba hasta el año 2023, marzo 2023, que correspondía al comisionado Javier Acuña. Pero bueno, ¿qué sucedió? El INAI notifica de estos dos vencimientos, el Senado activa el procedimiento para la designación de los dos integrantes y entonces se lanza una convocatoria pública para recibir a los aspirantes. Derivado de ello, se lleva a cabo todo un procedimiento de consulta conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la cual se obtienen dos personas candidatas, Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso. Ellos dos son propuestos por el Senado para ocupar los cargos de comisionados. La ley establece que el titular del Ejecutivo cuenta con la facultad de objetar la designación que hace el Senado dentro de los 10 días hábiles posteriores. Y fue el caso particular en el que el titular del Ejecutivo objeta la designación de estas dos personas, argumentando en el caso de Rafael Luna que había un conflicto de intereses y en el caso de Ana Yadira que no había sido la persona mujer que había obtenido la mejor calificación en el examen que se aplica para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, esta situación provoca una serie de reacciones. En el caso de Ana Yadira promueve un juicio de amparo en contra de esta objeción por parte del titular del Ejecutivo. Y en el caso de Rafael Luna, él no activa ningún mecanismo de control constitucional ni ninguna defensa jurídica. Se regresa entonces así al estado en el que se encontraban las cosas con las dos vacantes en el INAI, pero una situación particular, ya había transcurrido bastante tiempo desde que se dio la vacante. Y entonces sucede algo muy curioso, vence el comisionado Acuña. Es decir, esto ya fue en el año 2023. El comisionado Acuña vence su periodo el 31 de marzo del 2023. Y en ese momento, ¿sí? El INAI queda materialmente inactivo porque ya no puede sesionar, no tiene sus 5 comisionados para poder integrar quórum. Y en ese sentido, ¿sí? El INAI previo incluso, esto es algo muy curioso, algo que incluso en la propia resolución de la Suprema Corte se resalta o se destca,
Es que para promover una controversia constitucional, y aquí abro un breve paréntesis que es muy importante, la controversia constitucional es un mecanismo de control constitucional muy particular y exclusivo hasta cierto punto. No todas las instituciones públicas ni cualquier persona puede promover una controversia y está basado bajo un principio constitucional que es el de la división de poderes, ¿no? Tratar de racionalizar el ejercicio del poder entre los diferentes organismos y los poderes públicos que componen al Estado, ¿no? Entonces, el INAI, particularmente bajo su carácter de organismo autónomo constitucional, tiene la facultad de promover una controversia constitucional. Es por eso que, derivado de esto, el pleno del INAI sesiona, y esto es lo curioso, antes de que venciera el periodo del comisionado Acuña, ¿sí? Que vencía el 31 de marzo, el INAI sesiona el 15 de marzo para autorizar a su director jurídico a promover la controversia constitucional. Sinceramente, desconozco, que es una opinión ya personal, desconozco si se hizo por estrategia que previo a que venciera el comisionado Acuña, se sesionó en pleno, ¿sí? Para poder promover la controversia constitucional previo al vencimiento, ya que si esperaban a que venciera el comisionado Acuña, probablemente sería inválida la sesión del pleno, toda vez que iban a ser 4 integrantes y no los 5 integrantes que se requieren para integrar quórum. Pero es muy curioso porque promovieron la controversia constitucional por la omisión, perdón, del Senado de designar a 3 comisionados del INAI. Digo que es curioso porque todavía no había vencido el plazo del comisionado Acuña, pero ya habían promovido la controversia constitucional porque en ese momento, hasta ese momento, no se había designado a nadie para estas 3 vacantes. Entonces, punto interesante. Se promueve la controversia constitucional. La Suprema Corte de Justicia admite, sí, da trámite a la controversia constitucional y dentro de del escrito de demanda que promueve el director jurídico del INAI, solicitan la suspensión provisional. ¿Para qué efectos? La controversia, el escrito de demanda que presenta el INAI tiene como finalidad que provisionalmente la Suprema Corte autorice al INAI a sesionar con 4 integrantes, en lo que resuelven, ¿sí?, la controversia de manera definitiva. Y curiosamente, bueno, este caso cae en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf. Y la ministra Loretta no, no otorga la suspensión al INAI. Entonces, el INAI promueve un recurso de reclamación en contra de esta determinación que cae en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Y el ministro Lainez, sí, y bueno, resuelven el recurso de reclamación para los efectos de otorgar únicamente la suspensión para los efectos de que el INAI pueda seguir sesionando con 4 integrantes. Algo muy curioso porque al momento de determinar esta situación, automáticamente el INAI inicia nuevamente con sus sesiones de pleno. ¿Cuál es el impacto que tiene el funcionamiento del INAI en pleno? Bueno, el INAI es el organismo garante competente para resolver sobre recursos de revisión promovidos por los ciudadanos en contra de resoluciones de sujetos obligados, tratándose, por ejemplo, de clasificación de información. Es decir, cuando un ciudadano solicita información pública y se le es negada bajo el argumento de que es información confidencial, el ciudadano puede promover un recurso de revisión ante el organismo garante. Entonces, ¿qué estaba pasando durante todo este periodo que no pudieron sesionar? Se estuvieron acumulando varios expedientes de personas que no quedaron conformes con las solicitudes de acceso a la información. Además de eso, eso es en cuanto a la vertiente de acceso a la información. En cuanto al tema de protección de datos personales, el INAE también es el organismo competente para resolver sobre recursos de revisión relacionados con el ejercicio de derechos ARCO. Es decir, cuando un ciudadano
solicita a una institución, ya sea pública o privada, acceso a su información de carácter personal. Muy, a lo mejor conocemos casos muy particulares, por ejemplo, cuando se solicita información a empresas de telefonía, ¿sí? Con relación a mis datos personales, como son nombre, domicilio o incluso número de teléfono. Entonces, cuando un sujeto obligado, una institución pública o una empresa privada no quiere proporcionar, se niega a proporcionar la información de un usuario que es propietario de esos datos personales, tienen este recurso de revisión para promoverlo ante el INAI. Asimismo, entre otras facultades, el INAI tiene la facultad de verificar el cumplimiento de medidas de seguridad para la protección de datos personales, tanto en instituciones públicas como instituciones privadas. Entonces, ¿cuál era el impacto? Y lo vamos a platicar un poco con relación a cuáles eran los agravios que expresaba el INAI respecto a la omisión del Senado. Pues uno de los más grandes y significativos impactos es que se estaba privando a los ciudadanos de acceder a mecanismos adecuados, accesibles, ¿sí? Para poder garantizar su derecho al acceso a la información y su derecho a la protección de datos personales. Y ese finalmente fue uno de los puntos claves por los cuales se determinó que el INAI tenía que seguir funcionando, ¿sí? Aun y cuando la ley federal establece que el quórum se integra por 5 comisionados o comisionadas, ¿sí? Se otorgó la suspensión para efecto de que con 4 comisionados se pudiera sesionar y dar trámite, bueno, a todos los recursos de revisión que se habían acumulado en ese momento, ¿sí? A dato muy curioso, el INAI llevaba un conteo de cuántos expedientes estaban quedando pendientes de resolución por falta de la integración de su quórum. Una de las figuras muy interesantes que tenemos en el sistema mexicano es la figura del amicus curiae, y en este caso, la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Se allegó también de participaciones, de comentarios, observaciones, etcétera, por parte de expertos en la materia, ¿no? Recibieron, por ejemplo, comentarios por parte de académicos relevantes en materia de acceso a la información y protección de datos, como María Marván Laborde, Sergio López Ayón, Jacqueline Pechard, e incluso el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió precisamente sus observaciones con relación a la inoperatividad que tenía y que estaba sufriendo el organismo garante, ¿no? Entonces, es un tema importante porque finalmente tiene un impacto en los derechos humanos de los ciudadanos, ¿sí? En este sentido, bueno, el INAI, ya cuando se le había otorgado la suspensión, vuelve a reactivar sus funciones de manera, pues no podemos decir ordinaria, pero sí al menos sesionando en pleno con 4 integrantes y comienzan a resolver los recursos de revisión. Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos que determinó la Corte, ¿sí? Para poder dar pauta a la resolución a la que vamos a arribar, ¿no? Uno de los elementos y de los agravios que expresaba el INAI es que, a pesar de que se había notificado con el tiempo correspondiente al Senado y que se había incluso iniciado el procedimiento de convocatoria, la ley contempla también que en caso de que el Ejecutivo Federal objete la designación de los integrantes, el Senado, ¿sí? Y lo establece la ley, el Senado puede designar con la votación de al menos las 3/5 partes de las y los miembros presentes a la persona que ocupará la vacante de comisionada o comisionado, ¿sí? ¿Qué sucedió aquí en esta ocasión? Se trató de volver a subir el punto, ¿sí? A discusión en el Senado. Sin embargo, se iba posponiendo cada vez más y se seguía posponiendo de tal forma que nunca llegó a votarse de nueva cuenta una segunda propuesta para que el Ejecutivo pudiera designarlo. A esto se sumó también que una de las personas que habían sido nombradas por el Senado y objetadas por el titular promovió un juicio de amparo.
Entonces, se le otorgó la suspensión a la persona para efectos de dejar todo en el estado en el que se encontraba hasta que no se resuelva, ¿sí?, su situación jurídica. Entonces, ¿qué pasó? El Senado, ¿sí?, trató de continuar con la designación de la segunda vacante, ¿sí?, que no es la que de la persona que promovió el amparo, sino de la otra persona que no promovió ningún instrumento jurídico. Y entonces, se logra obtener a otro candidato, ¿sí? Pero este candidato o este aspirante no logra los votos suficientes en la Cámara de Senadores. Y entonces se vuelve a regresar el punto a la comisión y de la comisión queda nuevamente inactivo el tema, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí que hay un gran retraso, incluso la Suprema Corte hace el conteo de los días que han pasado de las primeras dos vacantes que se presentaron y han transcurrido aproximadamente 501 días hasta la fecha de la emisión de la controversia constitucional. Este es un elemento que toma en cuenta la Suprema Corte para incluso asegurar y determinar que primero determinan que la designación de los integrantes del Pleno del INAI es una competencia de ejercicio obligatorio por parte del Senado. Y esto implica que no es de carácter potestativo o que pueden decidir hacerlo o no hacerlo, sino que es una facultad que tiene que ejercerse. La segunda determinación que hace la Suprema Corte es que esta designación tiene un plazo determinado, ¿sí? La ley establece que son 60 días, puede iniciar el proceso 60 días previos al vencimiento en casos de que vaya a vencer el nombramiento, o inclusive la ley también contempla casos extraordinarios, ¿sí? Hay que mencionarlo, ha sucedido en el caso del INAI, debido al terrible fallecimiento de un comisionado, ¿sí? El Senado tuvo 60 días posteriores a la notificación de la ausencia o de la vacante de este puesto para poder designar a otro integrante del INAI. Entonces, el Senado tiene un plazo determinado para poder designar a los integrantes del Pleno. Y por último, determinaron la Suprema Corte que efectivamente el Senado se había excedido con creces y contra toda razonabilidad, ¿sí?, el plazo para poder designar a los dos integrantes que estaban vacantes en el Pleno del INAI. Y obviamente la Suprema Corte reconoce el carácter político del Senado, es decir, no es fácil llegar a consensos en el Senado y probablemente en cualquier otro órgano colegiado de gobierno, ¿no? Sin embargo, ¿sí?, a pesar de reconocer estas dificultades, también reconocen que 500 días, ¿sí?, ya excede por mucho, ¿no?, un tema de no ponerse de acuerdo en la Cámara. Entonces, este fue un tema también que analizaron los integrantes de la Corte. Eh, Hay que mencionar también una parte muy importante, y es que no era el primer caso, sí, que analizaba la Corte de esta naturaleza. La Corte también había analizado un caso muy similar que tiene algunas diferencias, pero que en su génesis es muy, muy, muy similar, que fue la designación de los integrantes de la COFESE, ¿sí? Los integrantes del Pleno de la COFESE también, en este caso, son designados por el titular del Ejecutivo, ¿sí? Y no se había dado la designación, y a partir de un proceso de controversia constitucional, la Corte resolvió de manera similar, argumentando que a pesar de que son competencias, estas competencias son de ejercicio obligatorio, es decir, no pueden decidir no ejercerlas, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y aquí viene como el punto medular del tema constitucional. El principio de división de poderes trata de establecer una serie de relaciones entre los distintos actores políticos y jurídicos del sistema jurídico mexicano.
Y no podríamos entender este enramado, ¿sí? De no ser por el juego de pesos y contrapesos. Es decir, al momento en el que se incorporan a este juego de pesos y contrapesos los organismos constitucionales autónomos, ¿sí? Se advierte que también hay que tener una especie de control constitucional, ¿sí? Dirigido hacia el respeto de los derechos humanos y los principios constitucionales, situación que solamente se logra otorgándole mecanismos de defensa constitucional a los organismos constitucionales y a los poderes. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que no se designen y que se deje inoperante al organismo garante de acceso a la información y protección de datos personales, claramente es una violación a los principios constitucionales establecidos, particularmente en el artículo 49 relativo al principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque este organismo garante se encarga de garantizar el acceso a dos derechos fundamentales de la ciudadanía. El hecho de que un poder político, ¿sí?, limite la operación de un organismo garante implica, en contravención de los derechos de los ciudadanos, claramente un contrapeso desequilibrado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Corte analiza todos estos elementos, advierte, ¿sí?, que es necesario que el INAI siga funcionando y siga operando, sobre todo cuando si la designación no se dio, ¿sí? No se dio en los 60 días que se tenían contemplados, ¿sí? Por la ley para poder designar a las dos vacantes que se tenían y ahora se suma la del comisionado Acuña, pues bueno, eso implica claramente una violación a los derechos humanos de las personas de manera indirecta toda vez que no hay quien resuelva sus casos, ¿sí? Los casos se seguían acumulando. Y bueno, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia resuelve, ¿sí? Resuelve que si es que la omisión del Senado es de carácter inconstitucional, porque violenta otro de los principios básicos de la integración de los órganos, particularmente de este organismo garante, que es el principio de la vida colegiada. Es decir, este organismo fue constituido con una naturaleza colegiada. No puede funcionar con una sola persona. Segundo, violenta el principio de división de poderes. El hecho de que un poder tenga la potestad de dejar inoperante a un organismo constitucional autónomo es claramente una violación al principio de la división de poderes, ya que implica que este poder, en este caso, que sería el legislativo a través de la Cámara de Senadores, puede dejar inoperante a un organismo garante, ¿sí? Y no es la primera vez que lo vemos. ¿Qué implica esto? Que está desbalanzada, digamos que es desproporcional el poder que está ejerciendo el Senado sobre el organismo garante. Y aquí es donde viene lo interesante. El Poder Judicial interviene, ¿sí?, como otro contrapeso al Poder Legislativo para poder instruir a la Cámara de Senadores para proceder con la designación de las dos vacantes, la del comisionado Acuña y la del comisionado Guerra Ford. Entonces, finalmente, la Suprema Corte determina que el pleno del pleno del INAI puede seguir operando con 4 integrantes en tanto se designa, ¿sí?, a las personas restantes. Esto que garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso a estos dos derechos humanos. Por lo que hace al Senado, ¿sí?, la Corte los instruye para que en el periodo ordinario que concluyó el 15 de diciembre del año pasado, ¿sí?, a más tardar el 15 de diciembre, designaran a las personas, ¿sí?, que iban a formar parte del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que la Corte instruyó al Senado para designarlos, hay que recordar que el titular del Ejecutivo tiene otra oportunidad para objetar esta designación. Es decir, el Ejecutivo tiene dos oportunidades para objetar esta designación.
Pero si vuelve a hacerlo, es decir, si en esta nueva ocasión que propone el Senado a personas para suplir esa vacante, ¿sí? O para obtener el cargo de comisionado, el titular del Ejecutivo puede objetarlo. Pero si lo objeta, la consecuencia sería que el Senado podrá designarlo sí, y el titular del Ejecutivo ya no tendrá otro mecanismo para objetar. Es decir, la designación que realice el Senado será definitiva, ya no podrá ser objetada. Entonces, eso es ahorita como en lo que nos encontramos. Evidentemente es un caso interesante, sobre todo porque pone sobre la mesa una discusión no solamente de carácter jurídico, sino también de carácter político. Es decir, a pesar de que nos encontramos en un enramado de pesos y contrapesos entre la facultad del Senado para designar a los integrantes del INAI y a su vez las facultades del INAI como organismo constitucional autónomo, también vemos cómo interviene en el sector político, ¿sí? El Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial en su actividad de tribunal constitucional que trata de equilibrar la balanza y decir, a ver, claro está que es competencia del Senado designar a los integrantes del INAI. Eso es algo claro, ¿sí? Pero algo que no es como a decisión o a contentillo de la Cámara es cuándo designarlos. Lo importante aquí es que sí o sí se tienen que designar a los integrantes del INAI, ¿sí? Respetando obviamente el procedimiento de la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, el Senado pareciera que lo tomó como una especie de facultad potestativa y decidió no designar a nadie durante 500 días, ¿no? Entonces, el INAI ha tenido esas vacantes por más de un año, ¿no? Entonces, es algo que finalmente nos habla de que los mecanismos constitucionales, particularmente en el caso de las atribuciones de designaciones, a pesar de que sí interviene el tema político, la discusión en las cámaras y finalmente son decisiones políticas, ¿sí? Cuando tienen un impacto sobre los derechos humanos de los ciudadanos y en la operatividad de los organismos constitucionales, ¿sí? El Poder Judicial puede intervenir y emitir resoluciones como este tipo. Claramente aquí hay una lucha de poder entre el legislativo y el judicial, ¿no? Porque finalmente el legislativo puede decir, no, pues yo tengo la facultad de designar y el Poder Judicial no se puede imponer y decidir a alguien para que sea comisionada o comisionado, pero sí puede instruir para efecto de que lo haga el Senado, ¿sí? En pro y en el respeto, ¿no? De la división de poderes y de las facultades que tiene el INAI. Entonces, bueno, esta controversia constitucional, verán, para mí es muy interesante, sobre todo porque es relacionado con mis temas. Hay que decirlo, no es el primer caso, ¿sí? Claramente hay un discurso político relacionado precisamente con la desaparición de los organismos garantes. Hemos visto ya cómo a través del tema de reducción presupuestal, el tema de la inoperatividad de los organismos garantes de acceso a la información, pues se puede lograr el cometido de dejarlos inoperantes, ¿no? Pero bueno, ahora sí que el Poder Judicial ha salido a resolver estos temas como un actor jurídico, pero también como un actor político. Hay que reconocer también eso, ¿no? Y solo por no dejar de comentarlo, este tema de la designación de los integrantes de los comisionados de organismos garantes también se está replicando a nivel estatal y es algo preocupante porque los congresos locales, por el mismo tema de que no quieren dejar a veces inoperantes a sus organismos garantes estatales, pues no designan a los comisionados. Entonces, eso es algo que hay que observar muy bien porque incluso el Sistema Nacional de Transparencia, que a nivel nacional sesiona con los comisionados de diferentes localidades, de diferentes estados de la República, han emitido ya pronunciamientos con relación a establecer artículos, ¿sí? Que permitan a los secretarios de acuerdo
asumir el puesto de comisionado en tanto se resuelve en el Congreso local la designación de los comisionados locales. Esto ayuda a garantizar la continuidad del funcionamiento de organismos garantes, ¿sí? Probablemente una cláusula similar pudiera pensarse para reformar la Ley Federal de Transparencia y lograr como blindar, ¿sí? Blindar la operatividad de los organismos garantes. Ahora, viene el tema político. Es facultad, ¿no? De los congresos locales, es facultad del Congreso reformar la ley federal para poder garantizar la operatividad de los organismos garantes. Bueno, habría que explorarlo, ¿no? Yo creo que a nivel local se puede hacer, ¿sí? Yo creo que a nivel nacional va a ser complicado, digo, finalmente no por nada no se han designado a los comisionados, pero creo que es un mecanismo interesante como instrumento jurídico que permitiría evitar esta situación, ¿no? Esta situación en la que no se ponen de acuerdo los organismos políticos, pero esto solamente trae un impacto para los ciudadanos, para el organismo garante en sí mismo, ¿no? Entonces, es interesante verlo desde varias aristas, ¿no? Explorar cómo la división de poderes cada vez va evolucionando más, incluso pensando que los organismos constitucionales autónomos pudieran en algún momento dado llegar a estar al nivel de los poderes clásicos, ¿no? Que a lo mejor es algo muy visionario, muy a largo plazo, pero que pensándolo desde la defensa de derechos humanos y principios constitucionales, a lo mejor la racionalización o la distribución del poder pudiera, ¿sí? Pudiera garantizarse de una mejor manera, otorgándole más facultades a los organismos constitucionales autónomos. Es un tema muy debatible, es un tema muy interesante. Creo que en general la teoría de los organismos garantes y de los organismos constitucionales autónomos, perdón, se presta para explorar nuevas vertientes, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría como hasta aquí mi intervención, no sin antes pues agradecerles el espacio para compartir un poco de lo que aprendimos de esta controversia constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olimpo. Muy, muy interesante todo lo que nos compartes. Y ciertamente me parece que en la sentencia es notoria esa parte política en la votación, simplemente en la votación, en la cómo se ve estratificada por mayoría en tal apartado, que generalmente la Suprema Corte opera de esa manera. Sin embargo, me parece que especialmente en este tipo de sentencias es notoria la postura de cada uno de los ministros y pues es natural, ¿no? Hasta cierto punto por el momento histórico en el que nos encontramos, pero es muy interesante abordarlo estando, pudiendo visualizar, digamos, este panorama desde el ámbito jurídico y combinándolo con, como tú bien lo has hecho, con el panorama político. Y pues si bien no vamos a discutir en este momento respecto a eso, sino nos vamos a enfocar en la parte jurídica, en la parte de la defensa de la Constitución, en la parte de los derechos fundamentales, pues sí es importante tener presente que influyen en gran medida el cómo va y viene el discurso político de hacia dónde queremos dirigirnos, si los poderes van a ser, como tú lo has mencionado, los poderes clásicos, legislativo, ejecutivo, judicial, o si vamos a reinventar esta teoría de las facultades para entenderla de otra manera y entonces ser más funcionales como sociedad, lograr una mejor administración pública, etcétera. Entonces, muchas gracias, Olimpo, por compartirnos tus conocimientos. Igual me sumo a las felicitaciones. Este asunto realmente es muy interesante desde muchas ópticas. Yo creo que al momento del diseño institucional del propio instituto jamás se pensó que podría llegar a esta situación. Tal vez pensando que justamente como era un diseño colegiado, no era necesario incluir la figura de la suplencia, como se genera en algunas otras instituciones, como por ejemplo los ombudsperson, que sí cuentan con esta suplencia en caso de falta del titular de estos organismos.
Igualmente no hay que dejar de lado el aspecto de que tanto los congresos locales como el Senado de la República tienen a su cargo el nombramiento de diversos cargos públicos, titularidades principalmente, por ejemplo, los tribunales electorales, eh, los propios institutos de transparencia, los ombudsperson. Esta figura de la suplencia es bastante necesaria en estos organismos. Sin embargo, también generaría que si no hay acuerdo político, tampoco habría quien dirija la institución y se quedaría solamente como una especie de suplencia, como pasó, por ejemplo, en el caso de algunos órganos internos de control, que van a ir cambiado de nombre, que estuvieron mucho tiempo justamente funcionando con esta suplencia hasta que el Senado pudo generar algunos acuerdos para nombrar. Y finalmente, la trascendencia más allá de por qué era necesario esto es justamente un efecto directo a la administración pública, tanto a nivel municipal, local y federal. Esto en razón de que las solicitudes de transparencia estaban detenidas y entendiendo que la administración pública es más amplia que el Poder Judicial o los propios congresos, que también son sujetos obligados, quien más solicitudes de acceso a la información tenían ahí pendientes era la administración pública, las cuales se están poco a poco liberando. Sin duda, este va a generar un parteaguas tanto en el derecho administrativo como constitucional mexicano. Nuevamente agradeciendo tu participación, estimado Olimpo, sin duda se ve mucho la experiencia que has adquirido en tanto en lo académico como en lo profesional. Y por mi parte, solamente me resta invitar a todas, todos y todes a compartir sus experiencias en materia de transparencia con los institutos o órganos encargados de la transparencia en sus respectivos países. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Shell.